Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Respondieron ellos: unos dicen que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Dícele Jesús: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús, respondiendo, le dijo: Dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. También yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será también atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será también desatado en los cielos. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el rey Herodes echó mano a perseguir a algunos de los de la iglesia. Degolló a Santiago, hermano de Juan, y viendo que agradaba esto a los judíos, mandó también prender a Pedro. Eran entonces los días de los ázimos, y habiéndole preso, púsole en la cárcel y le entregó a 4 piquetes de soldados, con intención de sacarlo a ejecutar después de Pascua. Estaba pues Pedro vigilado en la prisión, mas la iglesia oraba a Dios incesantemente por él. Y cuando Herodes le iba a sacar en público, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas. Y los guardias hacían centinela ante la puerta de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor, y la claridad resplandeció en la estancia, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: Levántate deprisa. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y añadió el ángel: Cíñete y cálzate tus sandalias. E hízolo así. Díjole: Cúbrete con tu manto y sígueme. Salió pues e iba siguiéndole, y no se daba cuenta de que era realidad lo que hacía el ángel, antes juzgaba que todo era una visión. Pasada la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que sale a la ciudad, la cual se les abrió por sí sola. Y saliendo, recorrieron una calle, y luego le dejó el ángel. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel, y me ha librado de las manos de Herodes, y burlado la expectación general de los judíos. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Esta fiesta importantísima de San Pedro y San Pablo supera en clase, habla del domingo, por eso se hace solamente conmemoración de este domingo que toca tercero de Pentecostés. Hoy es el día que se conmemora el martirio de estos santos apóstoles, San Pedro y San Pablo. Uno crucificado, que en el momento de ser crucificado pidió a Dios, pidió a los que lo crucificaban que no lo crucificaran como lo habían crucificado a nuestro Señor, porque él no se sentía digno de morir de la misma manera que había muerto su Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Por eso muchas veces cuando vemos a San Pedro se lo representa o con las llaves de la iglesia, una llave de oro, una llave de plata, significando el cielo y la tierra, lo que quede atado en el cielo o en la tierra, y también una cruz invertida, una cruz dada vuelta, que es precisamente cómo murió el apóstol San Pedro, murió boca abajo, por petición de él mismo, por no sentirse digno de morir igual que nuestro Señor Jesucristo. Y San Pablo el mismo día también fue degollado. Por eso también a San Pablo se lo representa con una espada, que fue el método por el cual él muere.
En el himno de vísperas anoche los sacerdotes rezamos la felicidad de Roma, de la ciudad de Roma, por tener la consagración hecha por el derramamiento de estos dos grandes apóstoles. El primer papa, el vicario de Cristo y el doctor de las gentes, que de perseguidor pasó a ser el que enseñó a la gente precisamente el nombre de nuestro Señor Jesucristo, San Pablo. Recuerdan el hecho de la conversión de San Pablo cuando iba a perseguir a los cristianos a Damasco y es arrojado de su caballo y él ve una luz y pregunta: ¿quién eres? Yo soy Jesús, le contesta la luz, a quien tú persigues. Y ahí se convierte San Pablo y pasa de perseguidor de la iglesia a ser el doctor de las gentes y llevar el nombre de nuestro Señor Jesucristo a los gentiles, precisamente, que eran los pueblos paganos. En el Evangelio de hoy está esa parte que cuenta precisamente que nuestro Señor Jesucristo, dirigiéndose a sus discípulos, a sus apóstoles, les pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Le responden los apóstoles diciendo: y bueno, unos dicen que Elías, otros que Juan Bautista, otros que Jeremías. Y vuelve a preguntar nuestro Señor Jesucristo: ¿y vosotros? San Jerónimo, comentando este pasaje del Evangelio, hace la distinción, nota la distinción que hace nuestro Señor Jesucristo. Primero Él les pregunta: ¿quién dicen los hombres? Y después les pregunta: ¿y vosotros? Como haciendo una distinción entre los hombres y los apóstoles. No es porque los apóstoles no fueran hombres, pero los trata con distinción, como diciendo: eran los que seguían al Cordero, eran los fundamentos de la iglesia. ¿Vosotros quién decís que soy? Y ahí, tomando Pedro la palabra, toma la representación del colegio apostólico y lo señala y exclama: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Bellísima confesión, confesión de fe, la más alta teología. Dios humanado, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús, respondiendo, le dice: dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí viene precisamente el anuncio de la fundación de la iglesia. Y también yo te digo, Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Y te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que atares en la tierra será también atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será también desatado en los cielos. Ahí viene la representación de San Pedro con las dos llaves, las llaves del reino de los cielos y las llaves del reino de la tierra. A Pedro fue dado entonces el ser la piedra angular, el vicario de Cristo, el representante de Cristo en la tierra, donde va a ser edificada esa iglesia que va a perdurar hasta la consumación de los siglos. Cuando nuestro Señor Jesucristo se dirige a Pedro, le dice: Pedro, hijo de Jonás. Y San Jerónimo dice que en nuestra lengua, hijo de Jonás significa hijo de la paloma, significando aquello que a continuación dice nuestro Señor Jesucristo: porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, San Pedro estaba hablando bajo la inspiración de Dios, es decir, de la paloma, del Espíritu Santo. Y de ahí vemos nosotros cuál es la actitud y cuál es la definición y cuál es lo que hace el Papa, es enseñar precisamente a Cristo nuestro Señor, señalarlo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Eso es lo que hizo el primer Papa, San Pedro. Eso es lo que hace el Papa, señalar con el dedo a Cristo nuestro Señor, señalar la verdad. Y tener esa prerrogativa precisamente de la oración de nuestro Señor Jesucristo como base, como fundamento para nunca errar y nunca señalar otra cosa que no sea al Cristo, el Hijo de Dios vivo.
Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio dice: herirá al pastor y se dispersarán las ovejas, hablando del fin de los tiempos. Y en definitiva, los tiempos que estamos viviendo ahora, en que el pastor está herido y las ovejas están dispersas, y muchos no saben o no se preocupan a dónde está la verdad. El pastor no solamente ha sido herido en cuanto que no tenemos pastor, estamos en época de ser vacante, sino que también se ha herido en el concepto. Muchos no entienden lo que significa el ser vicario de Cristo, el ser papa de la Iglesia Católica. Y muchos nos acusan de decir que no amamos al Papa, o que no estamos con los papas actuales. Es que precisamente el Papa es el sucesor de San Pedro, es el que señala: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Si el Papa señala a otra persona, o señala a otro magisterio que no sea el de Cristo nuestro Señor, es porque no es el Papa, no es el sumo pontífice. Es tan importante inculcar, recalcar, insistir sobre este concepto. Muchos de los problemas, aún dentro de lo que decimos la tradición de la Iglesia, un término que se usa modernamente para dividir lo que es el modernismo de los que tratamos de estar con el magisterio perenne de la Santa Iglesia, pero aún dentro de las filas del pseudovacantismo, por llamarlo de alguna manera, del catolicismo de la Iglesia de siempre, existe ese error tremendo sobre el concepto de Papa. Y hoy en el Evangelio precisamente está bien clarito. ¿Quién es Pedro? ¿Quién es el Papa? El que nos dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y la religión católica es de tal manera que es o todo o nada. No se puede ser católico a medias. Si acepto el magisterio, lo acepto completo, absoluto, sin medias tintas. Y si no, no estoy aceptando el magisterio total, porque si yo digo esto lo acepto y aquello no, del magisterio de la Iglesia, estoy rompiendo por la base el por qué acepto lo que acepto. Es importantísimo entender también en lo que nos narra los Hechos de los Apóstoles, cómo la Iglesia oraba por San Pedro que estaba preso. Sepamos también que Dios se burla de los planes de los hombres. Y estaba Herodes contento porque él quería, como buen político, políticamente correcto, contentar al pueblo. Había ya hecho matar a Santiago. Y viendo que esto agradaba a los judíos, también prende a San Pedro y lo pone en la cárcel. Y vemos cómo los planes humanos tratan siempre de ir en contra de los planes de Dios. Y cómo vemos también que humanamente hablando era imposible que Pedro escapara de la cárcel, pues estaba encadenado a 2 soldados y además tenía 4 piquetes de soldados custodiando la salida. Sin embargo, Dios nuestro Señor manda un ángel de los tantos millares de ángeles que Él tiene a su disposición en el cielo y le rompe las cadenas a San Pedro y abre todas las puertas y lo hace escapar. Entonces Pedro se vuelve en sí, dice, pensando que era un sueño: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel y me ha librado de las manos de Herodes y burlado la expectativa general de los judíos. Imaginemos el estado de la Iglesia que oraba sin intermisión por San Pedro que estaba preso. Humanamente hablando, no había esperanzas de que él lo largaran, sino que al revés, que lo martirizaran, que lo mataran, como ya habían hecho con Santiago. Sin embargo, el plan de Dios era otro. Hay una iglesia en Roma que se llama la iglesia del Quo Vadis, que narra también una situación parecida. Cuando estalla la primera persecución romana en contra de los cristianos,
Nerón echa la culpa a los cristianos de haber incendiado Roma y mete presos a cientos, miles. Y la iglesia recién naciente tiene miedo de desaparecer, los fieles cristianos, digamos, tienen miedo de desaparecer, entonces le ruegan a San Pedro, que estaba en Roma, que huya de la ciudad para que por lo menos se salve él, que era el Papa. Y San Pedro no quiere escuchar primero las peticiones de los fieles y finalmente es convencido y huye de la ciudad. Y va caminando. Roma está como en un valle entre 7 colinas, por eso se la llama la ciudad de las 7 colinas. Y va subiendo una de las colinas, huyendo de Roma, y se encuentra a nuestro Señor Jesucristo. Se le aparece nuestro Señor Jesucristo que va bajando hacia la ciudad de Roma y le pregunta: ¿a dónde vas, Señor? Que en latín es Quo vadis Dominus. Y nuestro Señor le contesta: bajo a Roma ya que tú huyes a ser crucificado de vuelta. Ahí San Pedro entendió que inútiles son los planes de los hombres y que Dios cuida de su iglesia. La prueba está que la sangre que derramó San Pedro, la sangre que derramó San Pablo, hicieron de Roma la maestra de la iniquidad, la maestra del horror, del paganismo, la discípula de la verdad y la que después cobijó a todos los papas, el faro de la verdad. Una vez más, vemos entonces cómo Dios desbarata los planes de los hombres. San Pedro se emociona, llora, cosa que desde que había negado a nuestro Señor Jesucristo la noche de la pasión, no había parado de llorar todos los días y tenían, dice la tradición, hasta surcos en sus ojos de tantas lágrimas que diariamente derramaba. Pega la vuelta y vuelve a Roma, y ahí es donde lo prenden y es crucificado boca abajo. ¿Desapareció la iglesia? No, al revés. Al revés. Dios siempre dibuja recto con renglones torcidos. Siempre la escritura de Dios es mucho perfectísima con respecto a los hombres. Hoy pasa lo mismo. Parece que la iglesia va a desaparecer y muchos dicen: ¿a dónde está? Estamos como en la época de los apóstoles que huyeron todos porque nuestro Señor Jesucristo había muerto en el Calvario. Y se armó gran dispersión y estaban todos temerosos diciendo: ¿qué va a ser de nosotros? Sin embargo, no hubo más gloria, como dice Pío XII en una de sus alocuciones, de Cristo nuestro Señor como cuando brilló y reinó desde la cruz. Y lo que para el mundo era un gran fracaso, para Dios fue un gran triunfo. Y hoy, 2000 años después, tenemos la iglesia y sabemos por la historia y sabemos por la promesa de nuestro Señor Jesucristo que las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Y que de alguna u otra manera Cristo nuestro Señor va a hacer que se rompan esas cadenas donde Pedro está preso y va a salir como salió en lo que nos narra los Hechos de los Apóstoles hoy. Nuestro Señor también dijo: haré que se reúnan un solo rebaño bajo un solo pastor. ¿Cuál es nuestra labor entonces como cristianos en estas épocas? Es hacer lo que los discípulos hicieron. Reunidos en el cenáculo, oraban sin intermisión, en compañía de la Santísima Virgen María. Entonces, orar sin parar, rezar y cumplir con los mandamientos, cumplir con el amor de Dios, no dejar que las miasmas del error invadan nuestras conciencias, tener buenas lecturas, estudiar el catecismo, cumplir los mandamientos, practicar las virtudes, rezar el rosario, escuchar misa, recibir los sacramentos cuantas veces podamos, y no dejarnos hipnotizar por el error reinante del mundo moderno. Porque estas cosas están profetizadas y tienen que suceder, y una de las pruebas de la divinidad de la Iglesia es precisamente que fueron profetizadas hace tantos siglos y ahora se están cumpliendo. Entonces Jesucristo nos dijo la verdad
y la estamos viviendo. Entonces, abracemos esa verdad, abracemos a nuestro Señor Jesucristo, ese Cristo, Hijo de Dios vivo, ese Cristo que nos señaló San Pedro y todos los sucesores hasta el último Pío XII. Le damos a la Santísima Virgen que ella sea la madre del Colegio Apostólico como ya lo fue, y que seamos como los discípulos reunidos en el cenáculo, orando, hasta que venga la consolación del Espíritu Santo una vez más sobre nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.